Hace 40 años se dio la Guerra de las Malvinas, la cual fue la última confrontación armada entre lo que quedaba del Imperio Británico, el más grande que ha habido ultramarino de la historia universal, con un país americano, en este caso Argentina. ¡Malvinas, Argentina! ¡Malvinas, Argentina! Lo interesante es que además es la guerra focalizada en el punto más extremo sur del planeta que haya habido, y la única que se ha dado inclusive dentro del continente de la Antártida, el continente blanco, que se supone que no tiene ciudades ni armas. Porque las Malvinas está 480 kilómetros al este de la Patagonia Argentina, pero más al este están las islas Georgia del Sur, que ya técnicamente es parte de la Antártida, y que además fue interesante, descubierta por una expedición que salió del Callao, de un capitán Roche. Y más al este están aún las islas de Sandwich del Sur, que se llaman así porque las islas Sandwich del Norte era lo que se llamaba Hawái. Las islas Sandwich del Sur son parte de las llamadas Antartillas, o sea, las Antillas del Ártico. Bueno, en ese momento, en las Malvinas y en todos esos territorios, que son más o menos 800 islas en total, vivían pues entre 2 y 3 mil habitantes. Por lejos había más corderos y pingüinos, porque hay millones de pingüinos que caminan, ahí lo que más caminan en 2 piernas son pingüinos. Y sin embargo la cantidad de muertos que hubo, muertos en combate, o por heridas posteriores al combate, o por suicidio, es bastante alta, son alrededor de 1.100 en el lado argentino y 550 en el lado británico. Casi tanto como la población que tenía en esos momentos todas estas islas. ¿Y por qué se ha dado esta guerra si son un territorio tan alejado de la civilización o de las grandes ciudades del mundo, donde algunos de estas islas no tienen ni siquiera un vuelo directo? Bueno, la razón es de que, a pesar de que en estas islas, como le digo, hay más población de corderos y de pingüinos y de focas y de leones marinos que de humanos, estas islas son estratégicas porque son la puerta de entrada a la Antártida, que puede ser el continente del futuro, porque muchos hablan de colonizar a Marte, pero en verdad, si hay que colonizar otro planeta, deberíamos en primer lugar por colonizar la Antártida, que es un continente bastante grande. Y además que hay oxígeno, la presión atmosférica es igual, en cambio en Marte, en otros mundos, es diferente, hay oxígeno, otra presión atmosférica, etc. La Antártida tiene muchísimos recursos naturales, y además porque allí hay recursos agrícolas, hay recursos pesqueros, pero sobre todo en el entorno de estas islas hay yacimientos de hidrocarburos. Ahora, esta guerra de las Malvinas, en mi opinión, a pesar de que se libró en el fin del mundo, es una guerra que cambió la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque antes de que se produzca esta guerra, que repito fue del 2 de abril al 14 de junio del año 1982, Margaret Thatcher, que en el año 79 era la primera ministra conservadora británica, estaba muy impopular porque estaba aplicando medidas de ajuste. Pero la guerra de las Malvinas generó una ola de patriotismo en Reino Unido, y gracias a esa ola ella se sintió fuerte para empezar a implementar el llamado thatcherismo económico. Ella fue la que creó la palabra privatizar, porque hasta entonces todos en Europa creían que era correcto haber bastantes empresas estatales que garanticen precios baratos y que garanticen el estado de bienestar social. Ella empezó a privatizar, a crear el libre mercado, a destrozar el estado de bienestar social, y arremetió el año 84-85 contra una huelga general indefinida minera que duró casi un año y cerró la mayoría de las minas
del Reino Unido, que eran unos ejes del movimiento obrero, y luego empezó a atacar un montón de sindicatos. Gracias a esta guerra, Thatcher logró derrotar a la izquierda del Partido Laborista, que llegó a tener el liderazgo de este partido con Michael Foot a la cabeza, y se impusieron 17 años de gobiernos conservadores. Ella fue la que creó el neoliberalismo, el monetarismo, y su fórmula de privatizaciones se extendió por todo el mundo. Y no hubiese podido aplicarse las medidas monetaristas y neoliberales de Thatcher si que ella no ganaba en la guerra de Malvinas. Y además, gracias a esta victoria que la consolidó ella en el poder, ella, en alianza con Donald Reagan, decidieron destrozar a la Unión Soviética. Por una parte, empezaron a financiar a Al Qaeda, a los mujahedines en Afganistán contra los soviéticos. Por otra parte, militarizaron el espacio para evitar que los soviéticos pudiesen competir contra ellos y les obligasen a transar económicamente, y así de esta manera, sin disparar un tiro, 6 años después de la guerra de las Malvinas, o 7 años después de la guerra de las Malvinas, cayó el muro de Berlín, y 9 años después de la guerra de las Malvinas se desintegró la Unión Soviética. O sea, a pesar de que las Malvinas son unas islas que quedan donde se podría decir donde el diablo perdió el poncho, donde no vive nadie, ellos fueron un escalón importantísimo en lograr la victoria de la Guerra Fría y en cambiar toda la geopolítica mundial, porque lograron desintegrar a la Unión Soviética y pasar de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Bueno, han pasado 40 años de la Guerra de las Malvinas y nuevamente tenemos una situación algo parecida con el caso de Ucrania, porque hasta antes del 24 de febrero del 2022, en el cual se inició la invasión rusa a su vecino ucraniano, el primer ministro Boris Johnson, que también es conservador, igual que Margaret Thatcher, estaba en la cuerda floja, lo acusaban de todo porque había violado su propia regla de cuarentena ante la pandemia, porque cuando él instruía a la población a quedarse en casa, él hizo reuniones sociales o fiestas en el domicilio del primer ministro o en la residencia oficial. Y ya lo iban a tumbar, pero gracias a esta guerra se ha olvidado un poco de esto, se ha distraído la opinión pública. Boris Johnson ha aparecido como el campeón de la unidad nacional, el campeón de que une Europa y a Occidente contra Rusia. Y ahora, y todo el mundo en el Reino Unido, donde yo estoy, flamea la bandera ucraniana, así como en la época de la guerra de las Malvinas, todo flameaba la bandera británica. Entonces la guerra de Ucrania viene sirviendo para evitar que se levante un gobierno conservador. Y bueno, mientras tanto, esta guerra, que se supone que fue porque Ucrania quiso entrar a la OTAN y quiso dotarse de armas nucleares, y a Ucrania ya ahora ha dicho que no va a entrar a la OTAN ni va a dotarse de armas nucleares. O sea, que realmente esta guerra se pudo haber evitado. Además, que el Reino Unido ha tenido una solución muy sabia ante los problemas fronterizos que él ha tenido. Cuando Irlanda se quiso independizar, al final aceptaron la independencia y esta se constituía como república. E Irlanda, a pesar de que no apoyó, o los nacionalistas irlandeses, a pesar de que no apoyaron al Reino Unido en las 2 guerras mundiales, en la guerra del 14 al 18, la primera, hicieron una insurrección justamente en las Pascuas de ahora, del año 16 en Dublín, y luego en la Segunda Guerra Mundial el gobierno nacionalista no apoyó a Churchill contra Hitler, se estuvieron neutrales. Irlanda no entró a la OTAN. ¿Y qué pasaría si Irlanda quisiera entrar a un pacto militar con China o con Rusia? Habría un problemón. Entonces la solución para Ucrania es que Ucrania tenga el mismo estatus de Irlanda, de no entrar a la OTAN y mantenerse neutral, como lo son neutrales Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Serbia, ¿no? y otros pequeños paisitos europeos. Y finalmente hay otro problema en Ucrania, que hay una alta proporción de la población ucraniana que habla ruso, entre la quinta y la sexta parte. Aquí donde yo estoy en Inglaterra casi nadie habla galés, por lejos habla muchísimo más español, pero todos los trámites se pueden hacer en galés.
hasta cuando quiere hacer una llamada a una institución pública, dice, ¿quiere en inglés o en galés? Pero en Ucrania, desde el año 2014, el ruso ya no es idioma cooficial, entonces debería lograr que el ruso sea idioma cooficial y permitir que las regiones donde el ruso se habla mayoritariamente, como en Crimea, Luhansk y Donetsk, hay un referéndum por la independencia. Interesante porque en el 2014 en el Reino Unido se permitió un referéndum muy pacífico para la independencia de Escocia, que no hubo un solo manifestante golpeado o llevado a la cárcel por pedir la independencia. Pero ese mismo año hubo 3 referéndums en Ucrania, en Crimea, en Donetsk y en Luhansk, que votaron por la independencia, pero Ucrania respondió desconociendo resultados, atacando a las nuevas repúblicas constituidas como terroristas, negándose a conversar con ellas y llamando una guerra que ha conseguido 14.000 muertos. Dicho de paso, nunca la prensa occidental ha mostrado las atrocidades de esa guerra, y o el hecho de que gran parte de las tropas que fueron a atacar a estas poblaciones ruso-hablantes son abiertamente nazis, porque usan los símbolos de la SS, de los grupos ucranianos que en la Segunda Guerra Mundial trabajaron con Hitler para exterminar judíos, polacos y ruso-hablantes de Ucrania. Entonces, esta es una guerra que se pudo haber evitado, pero esta guerra ha servido para consolidar un gobierno conservador y para unificar a la OTAN, a la Unión Europea, y para ir aislando a Rusia y castigándola, porque Rusia se ha atrevido a ganarle la guerra en Siria, a llevarse muy bien con China, a llevarse muy bien con Venezuela, con Irán y con otros estados parias. Bueno, finalmente, la guerra de las Malvinas también generó un cambio muy importante para América Latina, porque cuando fue derrotada Argentina, las potencias occidentales se sintieron con más fuerza para implementar sus medidas económicas y sociales. Y por eso es que en los años 80, cuando empiezan los procesos de democratización, estos van de la mano con programas de ajustes económicos que van a llevar al neoliberalismo y al llamado consenso de Washington. O sea, la guerra de las Malvinas abrió las condiciones para que se consolide el thatcherismo en el Reino Unido, para que se expandan sus ideas a nivel mundial, para que se consolide luego el consenso de Washington en América Latina y para que posteriormente la OTAN gane la Guerra Fría. Mientras que ahora la actual guerra de Ucrania no la vienen ganando la OTAN y la situación por el momento es de incertidumbre. Pero la guerra de las Malvinas, que se libró en un lugar muy extremo del planeta, una parte en la Antártida y una parte un poquito al norte de la Antártida, que es la única guerra que se ha dado en esas condiciones, o focalizada solamente en esta zona, es una guerra que cambió bastante la historia del mundo y de América Latina. Mi nombre es Isaac Vigio, soy politólogo, economista, historiador, tengo grados y posgrados en la London School of Economics y les agradecería a todos ustedes que puedan difundir este video, y un agradecimiento a todos los otros hermanos de las redes y los youtubers que van a difundir este video. ¡Vamos! ¡Qué derecho izquierdo! ¡Malvinas! ¡Argentina! ¡Malvinas! ¡Argentina! ¡Izquierdo, derecho, izquierdo! ¡Izquierdo, derecho, izquierdo! ¡Estamos invitados a tomar el té! ¡Estamos invitados a tomar el té! ¡Pero yo no quiero porque el té es inglés! ¡Pero yo no quiero porque el té es inglés! ¡Queremos las Malvinas, las vamos a tomar! ¡Queremos las Malvinas, las vamos a tomar! Porque son argentinas y siempre lo serán. Porque son argentinas y siempre lo serán. Odiamos a Inglaterra, odiamos la invasión. Odiamos a Inglaterra, odiamos la invasión. Porque ellos son un reino, no son una nación. Porque ellos son un reino, no son una nación. Izquierdo, derecho, izquierdo. Izquierdo, derecho, izquierdo. ¡La muerte!